¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes nuestra edición del día lunes de Puntos de Vista. Lunes 4 de noviembre del año 2019. Qué gusto saludarlos. De lleno nos metemos con el comportamiento del tiempo para las próximas horas, así también la proyección para los próximos días. Los datos del tiempo son presentados por Rexona Clinical. Máxima protección contra la transpiración más extrema. Veamos la temperatura actual en Ciudad Capital. Así se muestra la capital de la República del Paraguay a esta hora de la noche. La temperatura 35 grados, cielo despejado. La sensación térmica 34 grados. A ver la humedad del 34%. Vientos del sector norte a 11 kilómetros en la hora. Veamos las variaciones que se van a producir en horas de la noche. La temperatura va a bajar hasta 30 grados. En horas de la madrugada el descenso va a ser mayor, irá de 28 a 24. Y mañana arrancamos la jornada del día martes con 22 grados. Y al promediar la mañana tendremos 26 grados. Veamos el comportamiento extendido para los próximos días. A ver, el día martes 23 de mínima, la máxima será 28 grados. Hay al menos anuncio de tormentas eléctricas para el segundo día de esta semana, laboralmente hablando. Hablamos del miércoles, 21 grados de mínima, 31 de máxima. También pronostican tormentas eléctricas. Para el día jueves se pronostican lluvias. Las extremas serán 23 y 31. Y para el día viernes, cielo parcialmente nublado, mínima de 22 grados y la máxima de 36 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El saludo para la gran teleaudiencia que acompaña esta edición del día lunes de Puntos de Vista. Ustedes recordarán que la semana pasada insistimos con el caso de agresiones contra menores, contra niños. Ustedes recordarán que incluso manejábamos cifras bastante alarmantes con respecto a cuáles son dentro de la lista de las agresiones cometidas contra niños y niñas, y encabezaba el caso de los abusos sexuales. En segundo lugar, el maltrato físico y psicológico, que indudablemente son alarmantes. Esto con respecto a niños y niñas, que son datos oficiales que se manejan a nivel país. Y por supuesto, hoy, otro punto de vista, otra arista de esta problemática, y tiene que ver con los abusos en colegios, que indudablemente nos preocupa y nos debe preocupar como sociedad, pero ¿cuáles son las respuestas que dan las instituciones encargadas de precisamente dar respuestas cuando hablamos de abusos en los colegios? Como siempre lo hacemos, habilitamos nuestro WhatsApp en 0985-625-000, que es precisamente el espacio que tiene la gente para poder de esa manera también hacernos llegar sus comentarios a través de los mensajes de WhatsApp. Vamos a saludar a la fiscal Karina Sánchez. Ella nos va a comentar, porque está encargada de varios casos de lo que estamos hablando. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantada de compartir este espacio y hablar un poco de un tema recurrente, lastimosamente. Sí. Toda la semana justamente estuvimos teniendo varios casos de abuso en colegios y escuelas. Sí. Así como se producen en las escuelas y los colegios, la semana pasada indudablemente no dejó de llamarnos la atención los dos casos que tuvimos de sometimiento sexual y posteriormente asesinato, ¿no? En los colegios, ¿cómo están estas cuestiones en los colegios, doctora, cuando hablamos de abuso, de maltrato, entre otras cosas? Y bueno, y lastimosamente se siguen dando casos y la percepción de las personas y tanto del ámbito de los colegios realmente deja mucho que desear muchas veces. En los últimos casos tuvimos situaciones en donde no creían la versión de la víctima, apoyaban al supuesto agresor y son cuestiones que llaman un poco la atención porque el ámbito tanto familiar como el educativo son los lugares donde el niño o la niña tiene que estar protegida, ¿verdad? Y tenemos que darle también esa seguridad de que si se da una situación en donde ese niño se da cuenta de que es una conducta abusiva, puede recurrir a las personas que están cuidando de ellos, ¿verdad? Y justamente en el ámbito educativo, ¿verdad? Ahora, doctora, cuando hablamos de
del tratamiento que se hace a un caso como el que estamos mencionando, cuando un niño es maltratado o a veces abusado, y cuando es de corta edad. Se utilizan diferentes métodos de investigación. Entonces es difícil de que el niño esté mintiendo, ¿no? Bueno, y los profesionales dicen de que es muy difícil que un niño, y cuanto menor corta edad tiene, manifieste alguna situación sexual Sí. sin que haya vivenciado, o por lo menos haya observado o haya visto o alguna cuestión, pero no, nos dicen los profesionales, no lo digo yo, ¿verdad? Nos dicen los profesionales que los niños no mienten. Sí. Alguna situación abusiva, por lo mínimo que se pueden dar es que haya presenciado, vivenciado. Ahora los celulares también son herramientas que los niños tienen muy fácil acceso a videos pornográficos y demás, ¿verdad? Pero los profesionales nos recalcan esa situación de que los niños, muy difícilmente un niño mienta sobre una conducta sexual que no vivenció de alguna manera. Claro, y la herramienta de la comunicación indudablemente hoy día hizo que recibamos más información, en el sentido de que hay más casos de denuncias, de maltrato, porque la gente filma o la gente graba, o automáticamente la gente, cuando se entera de algo, da a conocer a través de los medios o redes sociales, como le llamamos nosotros, que no son los medios convencionales. Me refiero a los medios convencionales: radio, televisión, diario. Pero lo que más es alarmante, doctora, es que las redes nos informan más y cada vez nos enteramos de más casos. Esa es la parte que... Claro, también algo positivo, el hecho de que se esté hablando constantemente de los tipos de abuso, maltrato, todo tipo de violencia, también va generando esa conciencia en la población, ¿verdad? Sí. Por eso notamos que es uno de los puntos que hacen de que la cantidad de denuncias que van ingresando en el Ministerio Público como que vayan aumentando año tras año. Claro. O sea, hoy prácticamente ya estaríamos llegando a la cantidad de abusos que el año pasado ingresó. Claro. Cerramos, por ejemplo, el agosto con 2.300 causas, 2.305 sí. causas. Y básicamente van ingresando 250, 270 causas. Entonces, si vamos siguiendo la misma línea, para diciembre estaríamos superando las 2.600 causas de abuso que ingresaron sí. en el Ministerio Público el año pasado. Doctora, cuando hablas de abuso, ¿ya hablamos de maltrato físico? No. Solamente abuso sexual. Solamente abuso sexual el año pasado ingresó 2.600 causas. En total, todas las causas que involucran a los niños, niñas y adolescentes y que algún tipo de violencia involucraba a estos niños, el año pasado en el Ministerio Público ingresó 5.000 causas, entre abuso sexual, entre maltrato, entre abuso en personas indefensas, abuso a menores bajo tutela, ingresó 5.000 causas. De las 5.000, 2.600 eran exclusivamente de abuso sexual. Y hoy cerramos la estadística de agosto con 2.305 causas ya. Sí. O sea que bastante elevado. Ahora, doctora, ¿y cuál es el método que la gente puede utilizar para hacer saber su denuncia al Ministerio Público? Bueno, nosotros, la Fiscal General del Estado, en mayo de este año lanzó un instructivo que justamente lo que quiere hacer es establecer criterios, unificar criterios sí. en la recepción de la denuncia. Sí. ¿Y qué establecía en la parte de la recepción de la denuncia? Que por cualquier medio, por Fonoayuda, la Policía Nacional, una llamada telefónica, el Ministerio Público, el fiscal que está de turno tiene que intervenir. O sea, de cualquier forma hace llegar esa denuncia. Ahora se está utilizando mucho el 147, como que es de fácil acceso y que también se promociona mucho ese número. Entonces estamos recibiendo bastantes causas por esa vía, ¿verdad? Fiscal, la policía recibe, el fiscal de turno tiene que recibir inmediatamente, pero sí. Luego se corre traslado a la unidad especializada o el fiscal que está de turno ya lleva la causa. La unidad especializada, bueno, yo soy la delegada nacional de trata y hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes. No significa que yo voy a llevar todas las causas. Más bien hago la coordinación, establezco trabajo en proyecto, mejorar esa intervención. Estadísticas. Y justamente esas estadísticas, aparte de tener los números,
estamos trabajando en ver los focos donde están identificados para tratar de apoyar a los colegas, buscar la forma de mejorar esa intervención y que sea más efectiva y lo menos victimizante para los niños, niñas, adolescentes que están en un proceso penal. Se trabaja también de manera coordinada con otras instituciones, por ejemplo, Secretaría de la Niñez, CODENIS, entre otras instituciones. Sí, de acuerdo a cada caso y el lugar también. De repente acá en Asunción y Central es más fácil trabajar con el Ministerio de la Niñez en algunas situaciones. Sí. Y también hay que decir que hay un nuevo instructivo también de la Defensoría Pública, en donde ahora cuando los padres o algún miembro de la familia está involucrado en ese tipo de hecho punible que generalmente también se da dentro del ámbito familiar, ellos están acompañando los procesos inmediatamente. Anteriormente tenían unas prohibiciones, pero ahora ya están también cumpliendo y apoyando las intervenciones que hacemos. Sí, porque de acuerdo a los datos, se estima que el 80% se da en el entorno familiar, así, o algún pariente cercano, algún amigo cercano que está ahí constantemente en torno a la familia. Así mismo. Ahora, doctora, ¿está fallando el esquema, me refiero ya a todo el sistema de protección de la niñez, o en realidad hemos mejorado en la calidad de la información? Cuando digo calidad de la información me refiero a las denuncias. Bueno, y como que se está moviendo mucho y hay varios proyectos en camino con el Ministerio de la Niñez. Se han revitalizado todas las comisiones. Tenemos el Consejo Nacional, que es de la Niñez y la Adolescencia, que tiene varias comisiones y se está trabajando en la prevención, en la identificación y en la persecución y atención. O sea, hay muchos movimientos y justamente uno de los temas en la prevención que se instaló el tema durante todo el año y eso hace a que las personas estén más seguras y sepan dónde denunciar, ¿verdad? Hay mucho por mejorar todavía. Hablo por el Ministerio Público, nosotros estamos tratando de mejorar nuestra intervención y esa coordinación interinstitucional, porque nosotros estamos en la persecución penal. Claro. Tiene que cometerse un delito para que comience a operar el Ministerio Público. Estamos operando, pero igual también apoyamos en la prevención con charlas, capacitaciones. Que ya depende de la policía, por ejemplo. Claro. Y de otras instituciones también. Nosotros tenemos también en el Ministerio Público talleres, fiscalía en las escuelas, que es un aporte en la prevención, ¿verdad? Pero nos estamos enfocando específicamente en mejorar esa intervención, que sea lo más rápido posible, que ese niño o niña víctima de un hecho punible sufra lo menos las consecuencias. Pero nos falta la atención integral, requieren esos niños. ¿Por qué? Porque si nosotros no le damos esa atención integral, ellos nunca se van a recuperar de la situación que vivenciaron y luego eso en el futuro se ve que es catastrófica el daño que se produce en la vida de las niñas y los niños. Hemos tenido casos, siempre menciono esta situación en donde adolescentes abusadores con antecedentes de abuso. Entonces ahí tenés cuál es la consecuencia cuando no hay una atención integral a ese niño. Tenés un adolescente abusador y luego si tampoco se hace lo que se tiene que hacer con ese adolescente, porque tienen un mecanismo también especial en los procesos, tenés un adulto abusador. Entonces es un círculo vicioso que si no tomamos de la manera que tenemos que tomar, porque hay una contención psicológica, todo un tratamiento. Todo un tratamiento y no tenemos todos los profesionales que necesitamos, ni dentro del Ministerio Público ni dentro de las otras instituciones. Doctora, y así cuando surgen ciertas irregularidades o hay una apariencia de irregularidad con respecto a las investigaciones de los casos que se refieren a niñez, ¿también ahí se involucra la fiscal Karina Sánchez? Sí, justamente yo llevo algunos casos concretos que me designan por algunas circunstancias, pero también trato de apoyar en ese sentido. Yo recibo las denuncias cuando hay algunos casos en donde de repente no se está consiguiendo lo que se espera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con el fiscal adjunto de la zona, trabajo yo coordinadamente con el fiscal que está llevando la causa para ver si podemos apoyar, si realmente la causa necesita de algún apoyo o las personas de repente
todos queremos respuesta. Cuando acudimos a la justicia queremos respuesta, pero hay muchas cuestiones que no dependen del fiscal. Sí. Por ejemplo, necesitamos más psicólogos, necesitamos otras cuestiones que no dependen, entonces tratamos de apoyar en ese sentido desde la delegatura. Sí, sí. Gente, tenemos habilitado nuestro WhatsApp a través del 0985-625-000. No se olvide que vamos a recepcionar los mensajes de la gente y al mismo tiempo lo vamos a compartir para analizar hoy con la fiscal Karina Sánchez. Tema de los abusos en los colegios, en la familia, la preocupación que genera a distintas instituciones de los casos que hemos analizado la semana que se fue. Brevísima pausa, a la vuelta seguimos con más puntos de vista. Estamos avanzando nuestra entrega del día lunes de puntos de vista. Son las 20:30, 35 grados la temperatura actual. Antes de avanzar, tenemos esta propuesta de Unicentro. Atención, atención, ahí sí. 20:30 en territorio nacional. Te presentamos la siguiente propuesta de Unicentro, Mix and Match. Es la propuesta de Unicentro, donde podés armar tu conjunto de bikini como más te gusta. Por supuesto, en todos los locales de Unicentro te aguardamos para que de esa manera puedas armar tu conjunto y al mismo tiempo podés pagar con tu tarjeta Unicentro dividida en 6 cuotas sin interés alguno. Unicentro, inspirado en vos. 20:31 en territorio nacional. Doctora, el trabajo indudablemente a medida que también las situaciones se van dando, se van sobrecargando también, porque cada vez escuchamos más, decías que ya superamos los 2.300 casos. Sí, en agosto. No, septiembre. Y las cifras van a ser superiores a las del año pasado. Por supuesto, porque están ingresando entre 250 a 270 causas, hablando solo de abuso. Entonces nos quedan las estadísticas de octubre, noviembre y diciembre. Doctora, las respuestas son rápidas, por ejemplo, cuando al niño, para darle protección, hay que separarlo momentáneamente de su primer anillo de familia para probablemente vaya con la abuela o con alguna tía o con algún tío más cercano, pero que sí le pueden dar esa protección. Sí, realmente en ese sentido estamos mejorando, como te dije, tenemos hoy la intervención directa de los defensores de la niñez, que para nosotros es un alivio porque anteriormente estábamos asumiendo los fiscales penales, estábamos asumiendo funciones que no nos correspondían, pero para resguardarla al niño teníamos que hacerlo. Entonces estamos mejorando en eso. Tenemos varios albergues, pero los albergues están repletos, o sea, necesitamos ampliar los albergues, necesitamos mejorar esa coordinación también interinstitucional y justamente el 80 al 90% de los casos se producen dentro del ámbito familiar, entonces realmente se necesita de muchos lugares de abrigo en ese sentido. Hoy se están cubriendo con los familiares que de repente se están quedando con los niños, pero necesitan ellos también acompañamiento, esos familiares necesitan acompañamiento con el niño para tratar de que el niño supere esa situación. Es muy complicado, es muy difícil recuperarle a los niños, niñas, adolescentes que son víctimas de abuso, ¿verdad? Por eso es tan importante prevenir. Si no podemos prevenir, por lo menos que se identifique lo antes posible esa situación. Y doctora, algo que sería interesante de fijar en la mente de la población es que al no ser tratado, al menos en la interpretación que tenemos, no digo que serán todos los casos, ¿verdad? Claro. Pero si no es bien tratado, tenés nuevamente un potencial violador ahí, ¿no? Y sí, es así. Lastimosamente es así porque se desvirtúa todo ese desarrollo que ese niño, esa niña, claro, se interrumpe, hay una interrupción por un sujeto adulto que se mete en ese desarrollo armónico, entonces trae consecuencias en la vida de tanto de la niña, el niño, el adolescente. Y como estoy en la unidad de trata también, todo se conecta. La mayoría de las víctimas, adolescentes explotadas sexualmente y luego tratadas, ya sea internamente o en el exterior, tienen también antecedentes de violencia. Entonces,
mirando un poco atrás, todo tiene relación, el sistema de violencia que sufren especialmente las niñas y las mujeres tiene consecuencias, o sea, tiene antecedentes de violencia. Se entiende perfectamente. Vamos a compartir los mensajes que envía la gente a través del 0985-625-000. A ver, buenas noches. La única solución es modificar las leyes, que a los violadores se les dé la pena máxima, 40 años. Porque mientras sigan con las penas tan bajas, seguirán los violadores dañando a los niños. Si a la pena máxima para el violador, y si la madre lo sabía, también se le tiene que dar la misma condena. Siguiente, por favor. Vamos a leer una tandita de mensajes, entonces ya le hacemos la consulta a la fiscal. Buenas noches, C9N. ¿Qué pasa cuando hay abuso psicológico, agresiones en la escuela y hay una víctima? Dice este mensaje. Ese segundo mensaje, doctora, cuando se produce eso en el colegio, por ejemplo. Eso sería otro tipo de, o sea, no sabría si se refiere a agresiones entre pares o agresiones... Del docente al... Claro, por eso sería un caso de maltrato, sería, y lo otro sería el acoso escolar, el bullying, pero se maneja en otro sistema cuando es entre pares, que es dentro del sistema de protección, o sea, no hay un proceso penal cuando se da el bullying. Sí, cuando hay otro tipo de situaciones ya se podía evaluar, y cuando es del docente al niño es maltrato. El niño y cuando hablamos de ese maltrato, doctora, ¿es de acción penal pública? Sí, ¿llega al Ministerio Público? También, situaciones de esa naturaleza. Totalmente. Y cuando se dan también estos acosos por mensaje de docente a alumnas, también llega al Ministerio. También tenemos una modificación del 2017 del artículo del abuso sexual en niños, en donde se parte en dos, el abuso sexual propiamente dicho y el abuso sexual utilizando medios tecnológicos, que es cuando el adulto le pide fotografía. Por el solo hecho de pedir, se le puede procesar a esa persona. Si se prueba que le pidió una foto, que está fuera de lo normal. Y eso es probable en el sentido de que se puede probar. Porque tenemos en algún celular o los mensajes de texto y ya se puede procesar esa conducta como abuso sexual por medios tecnológicos. Sí, muy interesante. Sí. Ahora, doctora, con respecto a las penas, porque también la semana pasada cuando analizábamos trajimos psicólogos, trajimos funcionarios de otras instituciones que también nos ayudaron a analizar el tema de los abusos, el tema de las violaciones, asesinatos. Claro. La gente pide mayor severidad en las penas. ¿Podría ser un camino también, doctora, para reducir los casos? Podría ser, pero hoy tenemos ¿cuánto es la pena máxima hasta 20 años, y si hay otros delitos conexos incluso puede ser más. Tuvimos hace poco un caso en donde se aplicó unas medidas de seguridad Yo, por lo que veo, es el primer caso. Una colega de San Lorenzo solicitó las medidas de seguridad porque era un reincidente y el tribunal accedió a dar esas medidas de seguridad porque ya era reincidente. ¿De cuántos años estamos hablando? Creo que algo así como 20 y algo, no recuerdo bien, pero aproximadamente, sí, claro, más lo importante es tener más o menos el panorama. Y es 20 años es la pena máxima, y anteriormente el tema de los manoseos tenía una pena muy baja, que era hasta 3 años, y ese era el reclamo. Hoy tenemos modificado de 4 a 15 años de acuerdo a los agravantes que se van dando, pero por supuesto que es una vía también, ¿verdad? Pero mientras que no tengamos... o sea, hasta ahora no se le está abordando a estos agresores sexuales también de la manera, o sea, no hay manera de que ellos se reinserten, no hay manera de que ellos al salir de aquí a 20 o 30 años cambien si no tienen un proceso. O sea, hasta hoy no hay un programa específico para estas personas, porque también tienen que tener algún tipo de evaluación y ver algún programa específico para ver que esa conducta si va a cambiar o no al salir de prisión, ¿verdad? Porque le puede tener 30 años y al final viene y sale peor, igual cometen hechos punibles. En este caso de la compañera había reincidido ya, o sea, fue condenado, luego salió y cometió otra vez otros abusos. Claro, sobre todo si el espíritu siempre va a ser la reinserción, hay que hacer un tratamiento dentro de los penales. Totalmente. Y ahora, doctora, nuestro sistema sigue siendo
por la calificación de la expectativa de pena más alta, ¿no? Cuando hablamos del delito cometido, del crimen cometido, generalmente la condena o el proceso finalmente va por el delito que tiene la expectativa de pena más alta, ¿no? Si tenés varios delitos. Claro, si tenés 2 o 3 delitos. Sí, y se hace por ejemplo, tenés el concurso se hace el asesinato. Entonces, se hace concurso y se suman de acuerdo a la situación que se van dando. Claro, porque también la gente opinaba tiempo atrás la sumatoria de las condenas. En realidad hay concursos. Nosotros no tenemos como en otros países que se suman individualmente las condenas, que en otros países puede tener hasta 500 años, de acuerdo, porque se establece individualmente y se van sumando. Para que ocurra eso, se debe que modificar todo. Claro, ¿no? Totalmente. ¿Tenemos más mensajes de la gente? Adelante, por favor, señor director, me pone... Buenas noches, C9N. ¿Qué pasa cuando hay abuso psicológico, agresiones en la escuela y hay una víctima? A ver el siguiente, por favor. Buenas noches. El sistema en el ministerio tiene mucho protocolo y en cuanto a la policía no te quiere luego tomar tu denuncia. Yo soy abuelo de una niña en peligro, pero el problema está, si vos no tenés plata, no se mueve nada. Y con eso ya te digo todo, dice este mensaje. A ver. Hay que darle la pena máxima al violador, como mínimo 40 años. Buenas tardes, puntos de vista. ¿Es posible aplicar la castración química de estos abusadores? Muchas gracias. Buenas noches. ¿Por qué no separa todos los alumnos el hombre que se pone aparte también a la mujer? Porque cuando están todos juntos, así no hay respeto, dice. Buenas noches. Mi pregunta a la Fiscalía, los abusos como maltrato psicológico de parte del maestro, como mandar a hacerle pintura en las escuelas, limpieza de veredas, en vez de estar en clase estudiando, ¿qué se debe hacer? Paramos ahí, señor director. Vamos a analizar. Bueno, uno más, ahí está. ¿Qué pasa si el que abusa de la niña es un alumno de la misma escuela? Vamos primeramente con el tema del maltrato que mencionaba, un mensaje y que hablaba de la limpieza de la institución. Y hay que evaluar cada situación, ¿verdad? Sí. Porque... cómo influye, si eso realmente le afecta psicológicamente o cuáles son las condiciones en las que se produce. Ahora, por ejemplo, si un grupo de alumnos del quinto o sexto grado realiza pinturas, pero más bien, no solo para poner en condiciones la institución, sino que también al mismo tiempo para que aprendan el trabajo en conjunto, trabajo en equipo. Cuando hablamos de un espíritu más educativo del trabajo que están realizando, ahí no se puede hablar de maltrato, ¿no? Pero no, realmente no. O sea, el hecho de que estén pintando tampoco es no maltrato. Puede ser maltrato, ¿no? Habría que ver las condiciones en que se produce eso. Realmente le ha de llamar la atención, por eso está la persona escribió eso, ¿verdad? Pero por el solo hecho de pintar o limpiar no es maltrato. Hay que ver el contexto. Si no es un castigo y que se lo haga tipo un bullying, en el sentido de que sea sistemático y sea también motivo de burla para los compañeros. Ahí sí ya sacando a hacer eso en horario inapropiado, en el calor. Hay que evaluar, o sea, no quisiera... Claro, se entiende. Ahora, cuando dice otro mensaje, doctora, pena máxima, dice 40 años. La expectativa del caso de abuso sexual no alcanza esa... No, 20. Ni con medidas de seguridad alcanzaría esa cantidad, ¿no? Y hay una discusión con respecto a las medidas de seguridad. Pues nuestro marco penal establece hasta 30 años la pena máxima. Pero las medidas de seguridad no se considera como una pena, ¿verdad? Pero en realidad es lo mismo, porque si va permanecer, claro, podría darse. Podría darse, sí. En el caso. Como medidas de seguridad, no como pena. Si el caso terminara en asesinato, también podría alcanzar. No, y eso ahí ya estamos evaluando el homicidio más el abuso, ¿verdad? Pero, como te digo, hasta 30 años y luego se ve si se le da medida de seguridad, pero eso ya es otra cuestión, no es como pena. Se entiende, pero podría alcanzar esa cifra que mencionó el mensaje. Tenemos un mensaje, señor, sí, por favor, así seguimos analizando con la fiscal. Buenas tardes, ¿dónde puedo recurrir los abusos de bullying en el colegio? Y pone las iniciales, pero no, CNEA dice. A ver, en el colegio SENAE, ¿está bien? Hay abuso de los profesores y directores.
Bueno, hay dos cuestiones. Sí. Por un lado, el bullying es una cuestión aparte que se da entre pares. Los abusos, abuso sexual es una cosa y maltrato es otra cosa. Entonces, cuando se da bullying y el abuso también, el ministerio tiene un protocolo. Claro. Pero hay que revisar cómo se está aplicando. Están los protocolos para las situaciones de violencia entre pares y las situaciones de abuso y otras cuestiones que se dan dentro del ámbito educativo, pero hay que revisar cómo se está aplicando. Justamente leí uno de los mensajes que se referían a niños, a un niño abusando de otro niño dentro. Y tuve un caso así que me había llegado justamente por un comentario de una colega en donde en un colegio se dio esa situación y ¿qué hicieron ellos? Hicieron reuniones y todo el colegio se enteró de la situación que estaba pasando. Entonces ahí se da otra vez una revictimización. Totalmente. Ese niño no pudo volver al colegio porque justamente se aplicó ese protocolo de una manera incorrecta, en donde se hizo una reunión para tratar algo de abuso. El abuso se debe tratar en la fiscalía. ¿Qué hacen? Llega a los directores o a los profesores y tienen que denunciar donde corresponda. No hay reuniones, no hay nada que tratar entre padres de abusadores, del agresor, del supuesto agresor y la víctima. Eso se ve en el ámbito judicial. Ahora, con relación a estos abusos sexuales, entonces la gente tiene que tener en claro que cuando hay abuso sexual entre los pares, se debe denunciar al Ministerio Público. Por supuesto. Ahí se dan otras dos cuestiones. Por ejemplo, si es entre niño, eso significa de 0 a 13 años, el agresor no es imputable, Claro, es inimputable, pero se le deriva al sistema de protección. O sea, se debe comunicar al juzgado de la niñez, al defensor de la niñez, para que se aplique medida de protección. ¿Qué pasa? Que cuando el abuso se produce entre un niño o niña y un adolescente, el adolescente ya es imputable, entonces ya se le procesa, pero tiene un proceso especial por la edad también. Entonces, esas son las dos cuestiones que pueden surgir, pero se tiene que denunciar porque ese niño, como les dije, hay alguna razón por el que está manifestando esa conducta. O sea, no es una conducta que le sale espontáneamente. No es normal. No es normal, entonces eso se debe también de tratar y el sistema de protección necesita atención psicológica, evaluación. A lo mejor ese niño estaba siendo abusado también en ese momento, entonces hay que evaluar también porque eso surgió en algunos casos en donde se daban abuso entre niños, se hace la evaluación y el supuesto agresor niño estaba siendo abusado dentro del ámbito familiar. Pero cuando hablamos de bullying, ahí sí se aplica el protocolo del Ministerio de Educación. No, también, pero es un protocolo distinto y va al sistema también de protección. Ellos tienen un protocolo de acuerdo a la situación que se resuelve dentro del ámbito educativo y si no se puede resolver dentro del ámbito educativo va también, pero a la jurisdicción del sistema de protección, que es juzgado de la niñez, defensoría de la niñez. ¿Hay casos de violación que han llegado con esas características, doctora? ¿De niño entre niños? Sí. ¿Adolescentes? Sí, muchísimo. Hay muchos casos de adolescentes agresores sexualmente. Había tenido yo un caso justamente cuando yo estuve un tiempo en la Fiscalía Especializada Penal Adolescente en la ciudad de Ñemby y mientras estaba investigando justamente un abuso de un adolescente, el adolescente agresor, por esas cosas de casualidad me enteré de que él estaba era víctima en un caso de la Fiscalía Ordinaria en donde una de las colegas estaba le estaban investigando al papá del adolescente. Entonces, o sea, que prácticamente en cadena. Y claro, es el efecto categórico. Y de alguna manera se trata como corresponde a ese niño o adolescente infractor que está cometiendo Por eso es tan importante el tema de la especialización del sistema de penal adolescente. En ese lugar, en Ñemby, que le correspondía al juzgado de Lambaré, tiene un sistema de justicia restaurativa, entonces había una conexión con algunas universidades que apoyaban
a esos adolescentes con terapia psicológica durante todo el proceso. Entonces, lo que en el adolescente lo que se busca es que reconozca la situación, que reconozca el hecho y que pueda reinsertarse nuevamente. O sea, no es buscar meterle preso o buscar llevarle al sistema judicial lo menos invasivo posible, pero sí hay que tratarle, y eso era uno de los en ese lugar, en el juzgado también de Lambaré, que es especializado, ese contacto con esa universidad que apoyaba con psicólogos para estos adolescentes agresores sexuales. Sobre todo porque el sistema penitenciario no ha demostrado ser el elemento de reinserción, al menos para la sociedad. Totalmente. En los adolescentes lo que se busca es que lo menos esté dentro del sistema judicial, ¿verdad? Y menos en el... excepcional es la prisión preventiva para los adolescentes en ese caso. ¿Hay campañas desde el Ministerio Público hacia las instituciones educativas de los protocolos con respecto al Ministerio Público? Nosotros tenemos el programa de fiscalía en las escuelas. Sí. Y tenemos varios temas que abordamos, justamente el ciberbullying, el bullying, el microtráfico, el abuso sexual, la trata de personas, o sea, tratamos también de llegar un poco a los colegios y hablando de la experiencia un poco, bajando los casos. Y esto sucede, o sea, tratamos de que eso sea un poco práctico para los niños y adolescentes, ¿verdad? Tratamos de que ellos entiendan de las cuestiones prácticas que van pasando y realmente es muy efectivo eso porque justamente luego de hacer esas intervenciones van surgiendo denuncias dentro del ámbito escolar. Porque es fundamental que los niños tengan una educación en ese sentido. La educación sexual, tienen que ir identificando cuáles son las caricias buenas, las caricias malas y darle esa seguridad de que si esto pasa y le incomoda, ¿a dónde tiene que recurrir? Sí. Sobre todo tocaste un tema que me parece muy importante, doctora, droga. Cuando la droga lleva de la mano a ese acto de abuso sexual, por ejemplo. Y todo de repente también al abuso, a otros hechos punibles, también los adolescentes infractores, la mayoría de los que entran en el sistema tienen adicciones, son adictos. Entonces es todo un tema y enfocarnos un poco en las instituciones educativas. La educación es fundamental para la prevención y detección inmediata de las situaciones. Allí tenemos muchos problemas. Tenemos más mensajes de la gente. A ver, por favor, ponemos al aire los mensajes de la gente que vamos recibiendo a través del WhatsApp. Muy buenas noches. Hace falta auditar las gestiones de algunos fiscales o funcionarios fiscales que ni siquiera solicitan una evaluación psicológica urgente de menores que dejan carta de despedida para un probable suicidio y hasta la fecha no realizan una evaluación socioambiental y la menor sigue en el mismo hogar. La fiscalía, bien, gracias, dice este mensaje. A ver, otros mensajes, por favor. Es increíble con qué facilidad se larga a los violadores, al mucho que viene otra vez de la fiscalía, nomás pagando un buen dinero a la fiscala. Es una vergüenza nuestra justicia, dice este mensaje. Se debe instalar cadena perpetua para los violadores en cárceles que se construyan en el interior del país, exclusivamente para ese tipo de criminales, sin posibilidad de reinserción. Buenas noches, el sistema del ministerio tiene mucho protocolo. A ver, buenas noches, nuestra justicia es muy lenta y además como una burla son las condenas, dice este mensaje. Buenas noches, mi hija recibió acoso sexual por parte de un profesor en un colegio de Fernando de la Mora. Hicimos la denuncia a los directivos del colegio y la supervisión apartaron al profesor de la institución. Denunciamos en la fiscalía y hasta hoy no hay avance. Se quedó el teléfono de mi hija para peritaje y nada de respuesta hasta ahora. En este caso, ¿qué puede hacer, por ejemplo, de acuerdo a lo puede denunciar? Hay una fiscalía adjunta, si es Fernando de la Mora, fiscalía adjunta central, o llevar su manifestación hasta la delegatura que yo coordino con el adjunto, ¿verdad? Pero siempre en todas las, en central hay una delegatura que está en San Lorenzo, están las fiscalías barriales que tienen delegatura o directamente se van a la fiscalía general. Hay también en la página del Ministerio Público hay un link y un número donde pueden llamar las personas a hacer denuncias y eso nosotros luego, de acuerdo al tipo de hecho, vamos viendo y realmente se entiende cuando las personas necesitan esa respuesta rápida.
pero muchas veces no depende del fiscal. Sí. Tenemos un laboratorio forense donde están abarrotados de causas, sí. No solamente, imagínense, 5.000 causas solamente afectan a niños, niñas y adolescentes. Después tenemos como 20, 30.000 causas de violencia, wow. Que también tenés personas mayores, sí. Y niños en esas casas, y no llegamos a 100 psicólogos a nivel nacional. Entonces, muchas veces también para nosotros es frustrante no dar esa respuesta, pero necesitamos de un informe psicológico, por ejemplo, para poder avanzar en las investigaciones. Peritaje de celulares. Tenemos un laboratorio forense con peritos que están también abarrotados, que llevan no solamente las causas de abusos, llevan de pornografía, de drogas, todo lo que hay a nivel nacional, investigaciones a nivel nacional que requieren un peritaje se está haciendo en esos lugares. Entonces de repente la respuesta no es muy rápida en ese sentido y realmente muchas veces no depende del fiscal. Sí, sí. Ahora, todo lo que contiene el teléfono se puede recuperar. Se puede recuperar. Es importante porque muchas veces o la gente borra o no sé, para recuperarlo se recuperan porque muchas veces también una víctima puede reaccionar queriendo olvidar y borrar todo. Por supuesto. Pero para luego nuevamente utilizarlo como prueba cuando en realidad tenga, claro, por supuesto, la valentía, sí. o le salga ese miedo o ese temor. Porque son etapas que claro, ocurren. Cuando son mensajes, cuando se borran las redes, por ejemplo, es un poco complicado, porque cuando tenés un perfil de Facebook, sí. Y borrás ese perfil, luego ya no se puede, a no ser que haya algún mensaje en el Messenger y que se haya quedado dentro del sistema. Pero sí, lo demás, todo lo demás se puede recuperar, sí. Tenemos más mensajes, por favor, ahí. ¿Qué dice el mensaje? Un poquito más arriba, por favor, así leemos bien. Ahí está. Buenas tardes, señora Karina Sánchez, fiscal. En este caso, un sujeto abusó de mi hija y la golpeó brutalmente y no está preso, está con medida domiciliaria. Y pido justicia para mi hija, Katia el nombre no. En este caso quedó en el Oparaí y ya no sé en dónde recurrir, en Lomas Plata y en la Fiscalía de Filadelfia, dice. Sí, fiscal Héctor Velázquez. ¿Podemos dar el número de la unidad donde yo estoy para que puedan ahí comunicarse? Y sobre todo porque está prestando atención la persona, sí, por y eso. Es un caso, sí. Tenemos el correo que es trata@ministeriopublico.gov.pi, en donde yo contesto directamente ese correo. Sí. Y los números 205-851 en donde pueden llamar y ahí vamos a ver cómo podemos ayudarle a las personas que... como este caso, ¿verdad? Repetimos el número, vamos a anotar ahí. 205, ¿sí? 851. Ajá, ese es la unidad de trata. Donde yo estoy, sí. Entonces, y el correo también sería importante. 851, sí. Y el correo electrónico es trata@ministeriopublico.gov.pi. Ahí está, súper fácil. trata@ministeriopublico.gov.pi. Sí. Ahí está, súper fácil para que la gente también pueda tener a mano estos datos, sobre todo para estos casos que van comentando a través de los mensajes. Fiscal, muchísimas gracias. Espero que con esto también hayamos ayudado a la gente, porque si bien los casos dan la impresión que están en aumento, lo importante es que tengamos certeza de la información para posteriormente ver cómo se reencausa todo esto. Así es. Gracias, fiscal. Muy amable. A las órdenes, cuando quieran. Muchas gracias. La fiscal Karina Sánchez nos acompañó en esta edición de Puntos de Vista. Cerramos la edición del día lunes. Ya llega el completo resumen de las noticias aquí en el canal de las noticias. Por su atención. Gracias.